Ignacio, bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias. Es un placer para mí estar aquí en el último día del mes del Parkinson. Total, tienes toda la razón. Estamos cerrando con broche de oro este mes tan importante para todos, en donde buscamos Ignacio, concientizar sobre... bienvenido, qué gusto saludarte. Dame un segundo que tengo retorno. Es un placer. Ya, ya. Ahora sí. ¿Me decías? No, te estaba repitiendo lo que te había dicho antes, creo. Total, entonces, bueno, como decía nuestra invitación, hoy vamos a hablar sobre ciencia y Parkinson's, avance en genética para la comunidad hispana. Nos acompaña Ignacio. Ignacio, te voy a presentar inicialmente. Ignacio es actualmente personal asociado del Instituto de Medicina Genómica GMI de la Cleveland Clinic Foundation y profesor adjunto de medicina molecular en la Cleveland Clinic Learned College of Medicine de la Case Western Reserve University, es un nombre larguito. Antes de ocupar su puesto en el GMI, estuvo 12 años en el Puget Sound, ha trabajado en el campo de la genética de la enfermedad de Parkinson durante más de 20 años. Ojo al invitado de calidad entonces que tenemos el día de hoy. Un enfoque significativo de la investigación del doctor Mata ha sido la realización de estudios genéticos en poblaciones no europeas, especialmente aquellas con antecedentes étnicos minoritarios como los latinos. Por eso hoy estamos conectados con la comunidad hispana y por eso esto es en español. Para ello, el doctor Mata creó y coordina el Consorcio Latinoamericano de Investigación en Genética de la Enfermedad de Parkinson, LARCH-PD, una colaboración de más de 60 instituciones en 15 países de América Latina y el Caribe, tratando de identificar los factores genéticos de riesgo asociados a la enfermedad de Parkinson en esas poblaciones. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente y lidera el grupo de trabajo de poblaciones subrepresentadas en el Aging Science Across Parkinson's Global Parkinson Genetics Program, una iniciativa mundial para entender mejor la arquitectura genética de la enfermedad de Parkinson en todas las poblaciones. Entonces, miren qué calidad de invitado tenemos el día de hoy. Va a ser una conversación súper interesante porque además Ignacio es muy buen orador, muy buen investigador, entonces sé que van a disfrutar de este espacio. Para recordarles, nosotros somos Power for Parkinson's. Nuestra misión desde el año 2013 ha sido proveer clases de ejercicio gratuitas para personas con Parkinson enfocadas en los síntomas del Parkinson. Ofrecemos también oportunidades de socialización. Estamos ubicados en Austin, pero también a través de nuestras redes sociales y canales de YouTube tenemos clases en inglés y en español para nuestra comunidad. Nuestros ejercicios les van a permitir mejorar su calidad de vida y por ende sentirse mejor día a día. Sobre el Parkinson les contamos que es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor crecimiento después del Alzheimer. Es un trastorno del sistema nervioso que afecta la motricidad y el desarrollo del movimiento. Se produce cuando las neuronas del cerebro no producen suficiente dopamina, una sustancia química que envía mensajes a la parte del cerebro que controla la coordinación y la motricidad. Nuestra serie es Powerful People, que es lo que nos convoca el día de hoy, nos permite llegar a más y más personas y conversar sobre temas que son relacionados con el Parkinson, pero que a su vez les van a permitir a ustedes generar insights y conocer más sobre su enfermedad y poder en esa medida tomar decisiones inteligentes sobre cómo llevar a cabo ese día a día. Hoy hablaremos entonces, como les contaba, con el doctor Ignacio Mata, donde conoceremos sus hallazgos en comunidades latinas y su visión para el futuro. Recuerden que esta transmisión es en vivo, está disponible el chat para que ustedes hagan preguntas. La idea es hacerlas al final, pero si vemos que una pregunta está muy relacionada con el tema con el que estamos conversando en ese momento, se la voy a dirigir como tal al doctor Ignacio. Entonces, bueno, empecemos a conversar sobre esto. Nacho, pues como todos te conocemos en el gremio, me siento como en confianza para hablarte de esta manera. Cuéntanos un poco entonces sobre tu trayectoria profesional y qué te llevó a interesarte por la genética del Parkinson. Claro, bueno, gracias, Sara. Y decir, no sé si la calidad, pero a lo mejor la vejez, de que llevo muchos años trabajando en el Parkinson. Pues sí, mira, yo soy originario de España. Nací en una ciudad relativamente pequeña en el norte de España, Oviedo. Fui a la universidad para estudiar biología. Y en la universidad fue donde descubrí mi pasión por la genética y sobre todo por el cerebro. Entonces, cuando me llegó la oportunidad de hacer un doctorado,
en el hospital local donde yo trabajaba había como dos ramas de investigación. Una era la investigación en enfermedad cardiovascular, que es en la región donde nosotros estábamos, era una de las causas más altas de mortalidad en la población. Y después había también estudios que estaban comenzando en enfermedades neurológicas. Estábamos hablando pues de los años 2000, donde pues todavía no se sabía mucho sobre la genética del Alzheimer o el Parkinson, o sea, estábamos todavía en pañales. Y como digo, por la pasión que tenía por la genética y el cerebro, pues pensé que quizás la parte de neurológicas pues me venía mejor, y entonces hice un doctorado en neurogenética. Y después la, la- no sé si la pasión o el camino para llegar hasta el Parkinson fue en realidad por una relación muy estrecha que tuvo el hospital donde yo trabajaba, o el laboratorio donde yo trabajaba, y la Asociación Local de Pacientes de Parkinson, la Asociación Parkinson Asturias, que tiene, pues, creo que ahora tiene más de 600 miembros. Ellos estaban muy interesados en ayudar a desarrollar investigación en su enfermedad, y como había muy poco apoyo financiero, pues decidieron crear una beca de Parkinson. Esto fue en el año 2002, donde yo estaba en mi segundo año de doctorado, y crearon esta beca pues justamente para financiar un investigador para que hiciera experimentos o hiciera investigación en genética, sobre todo en genética de Parkinson. Y yo fui, por suerte, el primer becario que recibió esa beca. De hecho, acabo de regresar de España hace unos días porque estuvimos celebrando el casi 25 aniversario, y lograron traer a todos los becarios. Ha habido ya 11 becarios de esa beca, o sea, ha ayudado a un montón de investigadores jóvenes a no solo hacer investigación, sino que además de hacer investigación en Parkinson específicamente. Y eso, tuve la suerte de ser el primer becario, y de ahí, pues eso, ha habido una relación increíble pues con los pacientes, con la enfermedad, y ha sido algo pues que me ha llevado a muchas partes diferentes, sobre todo a Estados Unidos, pues a investigar e intentar pues conseguir la meta que tenemos todos, que es intentar curar la enfermedad. Así es. ¿Había algún tipo de realidad, digamos, en Asturias que hiciera que se interesaran por Parkinson? ¿O cómo supiste sobre esa beca? Pues digamos, porque estabas en tu año de doctorado, pero digamos, ¿qué hizo en el cerebro tuyo decir, ve, Parkinson? No, en Es... realidad fueron los pacientes. Los pacientes vinieron al hospital y nos dijeron, ¿cómo podemos ayudar? Y lógicamente, como investigador, siempre piensas, bueno, lo más importante es que participen en los proyectos de investigación. Si no tenemos personas que participen en la investigación, pues no podemos hacer nuestro trabajo. Pero de aquella, como decía, como estaba comenzando y no había mucho apoyo financiero pues para desarrollar, además de que participara, pues también necesitábamos pues dinero para poder investigar. Y ellos fueron los que dijeron, bueno, pues mira, nosotros del dinero que ponemos todos los meses para ser parte de esta asociación, que en realidad la asociación se encarga pues de dar los servicios que todos los pacientes necesitan, de ejercicio, logopedas y todo eso. Y entonces decidieron que iban a dedicar una parte de ese dinero que tenían en financiar esta beca de investigación. Y de hecho o sea, fue bastante importante a nivel no solo local, sino nacional, como una de las primeras, yo creo, una de las primeras asociaciones de enfermos que estaban patrocinando su propia beca. Ahora hay muchas más, y ahora de hecho, ellos tienen una colaboración con un banco local, Cajo Rural, pues que les está permitiendo el no tener que desembolsar ese dinero para la beca ellos mismos, y que salga de su financiación para sus programas. Pero sí, tuvo bastante relevancia a nivel, como digo, nacional en los países, en los periódicos, justamente pues por eso, porque no era algo que era lo normal, pero fue iniciativa de los pacientes. En realidad yo tuve la suerte de estar en el momento, como me ha pasado en muchos momentos de mi vida, estaba en el sitio correcto, en el momento correcto. Total. Y ahí qué bueno que mencionas esa importancia de participación
desde los pacientes y empezar a presentar esos intereses sobre cosas que ellos también quieran saber sobre sus enfermedades y empezar a indagar. Por eso es tan importante cerrar este mes diciendo que es importante que todas las personas con Parkinson se empoderen, empiecen a hacer investigaciones, hagan preguntas, se contacten con los estudios como tal establecidos como el tuyo, de muchos de los que participas, que ahora más adelante vamos a hablar sobre eso. Volviendo entonces a esa historia, ¿en qué momento clave sucedió que tú empezaras a pensar, bueno, me voy a enfocar en mi investigación, sí, sobre el Parkinson, pero sobre esas comunidades subrepresentadas? ¿Dónde nació ese interés? Sí, pues mira, eso ocurrió unos años un poco más tarde. Yo en el 2002 recibí la beca. En el 2003 y 2004 tuve la oportunidad de irme a la Clínica Mayo, primero en una estancia corta de un mes, a aprender una nueva técnica que ellos habían desarrollado para estudiar genética en la enfermedad. Bueno, en realidad no era solo para Parkinson, pero ellos lo estaban desarrollando con pacientes de Parkinson. Y después pues me ofrecieron irme allí a terminar mi doctorado en el 2004. Entonces al estar ya en Estados Unidos, pues ya la verdad que tuve muchas más oportunidades pues de ir a congresos. Y además tuve la suerte que cuando llegué al laboratorio en la Clínica Mayo, ellos acababan de descubrir un gen nuevo asociado a la enfermedad de Parkinson, y eso me abrió mucho las puertas pues para poder ir a dar charlas a congresos tanto nacionales como internacionales. Y justo en el 2006 fui invitado al congreso de una organización que por desgracia ya no existe, ha sido como absorbida por la Movement Disorders, que era SOLAMA, que era la Sociedad Latinoamericana de Movimientos Anormales. Y ellos me invitaron a una reunión en Perú, donde pues casi, o sea, la mayoría de los expertos en Parkinson de toda Latinoamérica se estaban reuniendo durante varios días pues para conocer mejor qué investigaciones estaban haciendo, tratamientos y todo eso. Y lo que ocurrió fue que después de que dio la charla sobre la genética de Parkinson y sobre todo este gen nuevo que acabamos de encontrar, pues me di cuenta, uno, de que había una necesidad tremenda en Latinoamérica de hacer estudios genéticos donde los recursos en ese momento no existían. Y dos, que había neurólogos que estaban muy interesados en saber si sus pacientes tenían alguna de estas variantes genéticas que habíamos identificado en otros países. Entonces, cuando me regresé a Estados Unidos, mi idea fue intentar pues, ayudar lo máximo posible y empezamos a colaborar en principio con solo dos centros, uno en Perú y otro en Uruguay, recolectando las muestras que podíamos sin financiación. Y yo pues en el laboratorio donde estaba en aquel momento, en el 2006, que era en Seattle, pues empezamos a secuenciar aquellos pacientes y empezamos a encontrar algunas de esas variantes que habíamos visto en Europa y en Estados Unidos, pues las empezamos a encontrar también en Latinoamérica. Y eso en realidad pues fue como el comienzo de este consorcio que ahora pues tiene más de 70 centros en 15 países. Pero ahí fue donde se originó todo. Y eso, mi intención al principio fue ayudar, nunca pensé que se iba a construir un proyecto de esta magnitud. Pero por suerte pues he ido conociendo muchos colegas neurólogos en Latinoamérica, que la verdad que tiene una pasión inmensa pues por ofrecer a sus pacientes lo mejor y lo último, y también entender si sus pacientes son diferentes a los pacientes de otros países, y tanto desde la parte clínica como desde la parte biológica y genética, pues porque eso al final va a derivar en tratamientos diferentes o en diferentes approaches pues para poder tratar a sus pacientes de la mejor forma posible. Exacto. Y hablemos un poco de eso, entonces, encontrando esa relación y ese interés, porque es importante entonces estudiar la genética del Parkinson en lugar de enfocarse solo en los síntomas o el tratamiento. Sí, porque al final, y de hecho por eso digo que la genética creo que va a cambiar la medicina en un futuro muy cercano. Pues la medicina ahora está basada mucho en la parte fenomenológica, o sea, en la parte de los síntomas, en lo que vemos, ¿sí? Pero al final, sobre todo en enfermedades tan complejas como el Parkinson, el Alzheimer, muchas de las enfermedades neurológicas, de hecho, son multifactoriales y muy complejas. Al final, si nuestra intención no es tratar los síntomas e intentar dar una mejor calidad de vida, lógicamente
es una de las metas, sí, pero la meta final es intentar enlentecer o parar el desarrollo de la enfermedad. Estas enfermedades al final son enfermedades neurodegenerativas. Y degeneración quiere decir que va a peor. O sea, lo que está pasando es que a medida que la persona envejece, esas neuronas se van muriendo más y más. De hecho, los síntomas aparecen cuando una persona ya ha perdido el 80%. O sea, que cuando va al médico, el daño que tienen en el cerebro es bastante grande ya. Entonces, la idea es intentar parar esa progresión, porque podemos tratar los síntomas todo lo bien que queramos, pero al final esas neuronas van desapareciendo y van apareciendo otros síntomas diferentes y al final, pues la meta ideal que tenemos todos sería el intentar enlentecer. Y para eso necesitamos saber o entender cuál es la causa o las causas, porque en realidad yo creo que no hay solo una, las causas que nos llevan a que una persona desarrolle o no Parkinson. Y la genética pues juega un papel muy importante porque nos da a entender la biología, nos da a entender qué es lo que está fallando para poder pues, tratarla de alguna forma. Entonces, por eso creo que es importante estudiar la genética sin olvidarnos de que eso es una enfermedad multifactorial y no es todo genético y de hecho pues la genética no causa el Parkinson en la mayoría de los pacientes. En la mayoría de los pacientes es una combinación entre la genética, los factores ambientales, el estilo de vida, todo eso pues se junta y al final esa combinación es lo que hace que unas personas desarrollen Parkinson y otras no. Excelente. Y bueno, para que todas las personas que nos están viendo entiendan bien los términos o entendamos bien los términos, en palabras sencillas, ¿qué es la genética? Sí, pues mira, la genética es la información que todos tenemos dentro. Cada una de nuestras células tiene pues los cromosomas que todos sabemos. Y nosotros recibimos de los 23 pares de cromosomas, recibimos un cromosoma de nuestro papá y un cromosoma de nuestra mamá. Y ahí es donde está la información genética que hace pues que si, no sé, si tus papás tienen ojos azules, tú vas a tener ojos azules, o si tus papás son altos, tú vas a salir un poco más alto. Pues todo eso está codificado en esos cromosomas, en esa información genética, que en realidad es una combinación de letras. Hay 4 letras y es como un libro, pero solo está escrito con cuatro letras. La mayoría de nosotros tenemos el 99% de todas esas letras iguales. Pero esos cambios pequeñitos que existen son los que hacen, pues eso, que unos tengamos los ojos de un color o que seamos más altos o que tengamos la piel más oscura o más clara. Pero además de esa información, también se pasa de generación a generación la predisposición a desarrollar enfermedades. Por ejemplo, si en nuestra familia tenemos diabetes, pues nosotros tenemos un riesgo más alto de desarrollar diabetes que una familia donde no existe diabetes, por ejemplo, o enfermedad cardiovascular. Pues lo mismo existe con enfermedades neurológicas. Entonces, la genética en realidad es eso, es la información que hace que nosotros nos parezcamos mucho a nuestros familiares y que no nos parezcamos tanto a otras personas de otras familias, pero tiene implicaciones en este caso en la predisposición a desarrollar enfermedades. Excelente, Ignacio. Y ahora aprovecho para hacerte una pregunta que Mayra nos hace en el chat que tiene sentido con lo que estamos conversando y es, ¿pueden tres hermanos padecer de Parkinson juvenil? Claro que sí, sí, sí. De hecho, existen familias donde hay muchos afectados y esas familias son las que nos han ayudado durante todos estos años a encontrar nuevos genes. Son las familias donde hay varios afectados, son los sitios más fáciles para ir a buscar un gen que causa la enfermedad. En el caso del inicio temprano de los pacientes que tienen la enfermedad antes de los 30 o 40, por ejemplo, eh, en esos casos normalmente pues existe como no sé, el 30-40% de ellos suelen tener una causa genética. En muchos de los casos, en realidad es una herencia que nosotros llamamos recesiva. Y por explicarlo así un poco de simple manera, las enfermedades recesivas quiere decir que una sola copia errónea de nuestra información genética no es suficiente. O sea, necesitamos heredar la copia errónea de nuestro papá y de nuestra mamá y que esas dos se junten para que la enfermedad aparezca. Y hay muchas enfermedades con esos ejemplos. En muchos de esos casos, los papás, porque solo tienen una copia, no están afectados, pero cuando se juntan esas dos copias erróneas, es lo que hace que los hijos después tengan la enfermedad y puede aparecer en varios hijos. No es lo normal que tres
tengan la enfermedad, si es recesivo, normalmente solo es la probabilidad es de 0,25%, o sea que si tuvieras cuatro hijos, normalmente uno de los cuatro podría tener, pero puede pasar. Ah, sí, sí. Pero en esos casos nosotros siempre recomendamos hacerse un test genético si es de inicio temprano, porque en muchos casos sí que existe un componente genético bastante alto. Excelente. Muy buena Gracias. pregunta. Sí, súper. Para recordarles a las personas que nos ven, recuerden que en el chat pueden ir haciendo sus preguntas. Si están conectadas con la conversación del momento, yo se la hago a Ignacio inmediatamente, si no la guardamos para el final, para que se animen a resolver las dudas. Ignacio, Nacho, no te cómo olvides. van? Usted que ha liderado pues estudios genéticos en diversas regiones, ¿cómo han contribuido sus investigaciones a la comprensión global del Parkinson? Sí, pues como comentaba, originalmente nuestra idea era intentar ver si alguna de las variantes que se habían identificado en otros países donde pues hay una cohorte mucho más grande de pacientes y había, pues llevaba muchos años ya haciendo este tipo de estudios, ver si esas variantes aparecían también en Latinoamérica. Y eso fue alguno de los primeros artículos que nosotros publicamos, fue la descripción de la frecuencia de esas variantes en países, pues eso, como Perú, Uruguay, Colombia. Ah, a medida que la cohorte ha ido creciendo, pues hemos podido hacer cosas mucho más interesantes, donde podemos descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, hace unos años descubrimos una mutación o una variante genética en uno de estos genes, un gen llamado GBA. Es un gen de riesgo, no es un gen causal, o sea, incrementa el riesgo. Pero, por ejemplo, en tu país, en Colombia, existe una mutación o una variante que es solo específica de esa población. No la hemos encontrado en ningún otro país del mundo que hemos estudiado. Y parece que es específica de esa población y que confiere un riesgo relativamente alto al desarrollo de la enfermedad, alrededor del 5% de pacientes con Parkinson en Colombia tienen esta mutación, y ahora mismo estamos haciendo estudios para intentar entender cuál es la presentación clínica de estos pacientes, si es una forma de Parkinson pues mejor o peor en términos de progresión, por ejemplo. Y por suerte se están desarrollando terapias dedicadas a este gen, al gen de la GBA, y nuestra idea sería intentar que esas terapias pues también funcionen en los pacientes que tengan esta variante, pues porque tendría un alto impacto en pacientes, por ejemplo, en Colombia. Además de eso, pues hemos hecho estudios de genoma completo, hemos estudiado familias. Todavía no hemos encontrado ningún gen nuevo, pero sí hemos encontrado muchas variantes nuevas que no se han visto en población europea, por ejemplo, o en población de Estados Unidos, y que existen en Latinoamérica en algunos de los genes que ya conocíamos como causantes de Parkinson. Entonces, pues bueno, eso, poco a poco vamos poniendo nuestro granito de arena para poder entender mejor cuál es el componente genético de la enfermedad en Latinoamérica. Pero Latinoamérica, pues es un conglomerado de muchas poblaciones, entonces muchas cosas es normal que veamos cosas de Europa, y de hecho pensamos que el componente genético, el solapamiento entre Latinoamérica y otros países, pues puede ser alrededor del 80%, y después un 20% es un poco más específico de la población, sobre todo de variantes que vienen de la ancestría nativoamericana, que no hay muchas otras poblaciones donde ese componente sea tan fuerte como en Latinoamérica. Excelente. Y ahí digamos que pues tiene mucho sentido observar cómo han crecido las comunidades, cómo se han ido desplazando, y en esa medida, como estamos hablando que la genética está conectada desde esos sistemas ancestrales que traemos en nuestros cuerpos, pues al final todo se va a ir comunicando poco a poco. Pero es importante para las personas que nos están viendo, si ustedes están en alguno de los países que tiene consorcios de los estudios en donde participa Ignacio, por favor vincúlense, porque como hemos visto y hablamos mucho, el Parkinson no se repite de persona a persona, los síntomas varían. Y eso está también conectado por cómo entonces está en nuestro cuerpo reflejada esa enfermedad. ¿Has encontrado algo de eso también en los estudios que has hecho? Cuando hablamos es que una persona puede tener un síntoma motor muy específico y otro no lo puede tener, por ejemplo. ¿Han encontrado alguna relación con todos esos estudios genéticos que han hecho?
Esto en realidad es específico de pacientes en todo el mundo, no es algo específico de Latinoamérica, pero sí, la enfermedad de Parkinson es muy heterogénea. Yo siempre digo, cuando doy charlas a grupos de pacientes, siempre les digo que si tenemos 100 pacientes en una habitación, es muy posible que si hablan entre ellos, ninguno de ellos tenga los mismos síntomas o haya empezado de la misma forma, y por eso decimos que en realidad no hay una forma de Parkinson, sino múltiples, y por eso decía antes que no hay solo una causa, sino que hay múltiples causas y las personas pueden llegar a desarrollar la enfermedad pues de distintas formas, ¿sí? A lo mejor alguien tiene un componente ambiental muy fuerte y el componente ambiental pues puede ser pesticidas o puede ser cualquier otra cosa, otros tienen más genética, y por eso es importante pues cuantas más individuos diferentes podamos estudiar, pues más vamos a poder saber y al final mejores terapias vamos a poder dedicar. Y yo siempre digo que en el Parkinson va a ser muy difícil que si queremos curar o lentecer la enfermedad, que vamos a tener un medicamento que vaya a funcionar para todos. Sin embargo, esto va a ser muy parecido a lo que ocurre ahora en el cáncer, por ejemplo, donde no todos los cánceres son iguales. Te hacen un estudio genético y dice, usted tiene el cáncer tipo no sé qué y esta es la combinación de fármacos que a usted le viene mejor. Pues esa es una de las metas a corto plazo que nos gustaría hacer en la enfermedad de Parkinson, que sería desarrollar esta medicina de precisión o medicina personalizada que llamamos. Tampoco creo que vaya a haber 8 millones de tratamientos como hay pacientes en todo el mundo, pero creo que sí que podemos al menos subdividir los pacientes en grupos con causas biológicas muy parecidas que nos ayuden a entender un poco mejor o a decidir cuál es el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes. Pero sí, sí, eso lo observamos, las diferencias en los síntomas lo observamos y es una de las cosas también que intentamos asociar a la genética y ver si ciertos genes desarrollan Parkinson diferentes y de hecho sabemos que sí, sí es el caso y hay por ejemplo, como decía antes del gen de la GBA, las personas que tienen una variante en GBA suelen tener una progresión mucho más rápida, con más problemas cognitivos comparados con otras formas de Parkinson que a lo mejor son un poquitito más lentas y los síntomas no motores a lo mejor no son tan malos como la GBA. Entonces, sin duda alguna existe una asociación y existen muchas diferencias. Y eso también hace que sea un poco más difícil para nosotros y también para las personas que están haciendo ensayos clínicos de nuevas terapias el poder entender muy bien o qué pacientes hay que estudiar o qué pacientes hay que incluir en esos ensayos. Total. Y ahí conecto un poco con lo que hablábamos en la preparación de este encuentro, Ignacio, sobre ese estudio que estás también avanzando sobre las mujeres. Ahí Ujú. me contabas que has encontrado incluso que han visto grandes diferencias en cómo las mujeres tienen esos, digamos, genes asociados con el Parkinson y cómo se va presentando. Hablemos un poco también de esa variación que has encontrado en esos nuevos programas y proyectos que estás adelantando. Sí, eso en realidad es algo que ya se sabía. Desde hace muchos años sabemos que los varones en la mayoría de las poblaciones, creo que en todas las poblaciones, menos en la población asiática, donde la prevalencia es muy parecida, normalmente los varones tienen un riesgo más elevado que las mujeres. Sí, entonces siempre pensamos o supimos que las mujeres tienen un riesgo un poco más bajo a desarrollar la enfermedad. Y no sé si por eso o por falta no sé, de recursos, pues nunca se vio el porqué de esa reducción. Sin embargo, también sabemos desde hace quizás un poco más recientemente que las mujeres cuando lo desarrollan suelen tener un inicio a veces un poco más temprano, suelen tener una progresión más rápida, suelen tener muchos más síntomas no motores. De hecho, a veces empieza de una forma muy diferente en las mujeres que en los hombres y eso hace que el diagnóstico se retrase muchísimo porque cuando van al médico, el médico la primera cosa que piensa no es en el Parkinson, cuando empiezan a quejarse de que a lo mejor pues tienen depresión, tienen ansiedad, tienen estas cosas y porque no son síntomas motores y normalmente pues pensamos en Parkinson, pensamos en temblor, pensamos en rigidez. Entonces eso tiene, creo que durante muchos años causó sí, creo que causó una falta de investigaciones específicas para lo que es el Parkinson en mujeres. Entonces, yo hace pues 4 años tuve la suerte de tener una estudiante de doctorado
que venía muy motivada de que ella quería saber el por qué había una diferencia entre hombres y mujeres para el Parkinson. Entonces nos pusimos a investigar y una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que las preguntas que nosotros hacemos a una persona con Parkinson que quiere participar en nuestros estudios, normalmente pues les preguntamos sobre la historia familiar, les preguntamos sobre el ambiente, les preguntamos sobre un montón de cosas, pero todas esas preguntas, si te fijas, son lo que llamamos en inglés el gender neutral. Quiere decir que no, o sea, afectan a los dos géneros, a los dos sexos por igual. El tabaco, el alcohol, la cafeína, todo eso es lo mismo. Pero ninguna pregunta estaba dirigida a factores que sean específicos para la mujer. Y entre ellos, pues estoy hablando de, por ejemplo, los tratamientos hormonales, los embarazos, las pérdidas de embarazos, por ejemplo, las operaciones que a lo mejor son específicas de las mujeres. Ninguna de esas preguntas estaba incluida y quizás era una de las razones por las cuales pues, no se estaban haciendo estos estudios. Entonces decidimos diseñar un cuestionario que ahora pues están utilizando en varios proyectos en el cual pues estamos recolectando ese tipo de información. Les preguntamos si el Parkinson, por ejemplo, empezó antes o después de la menopausia, antes o después de tener hijos, si es que tuvieron hijos, cuántos hijos tuvieron, cuántas pérdidas tuvieron. Les preguntamos si han tenido pues una esterectomía, si han tenido algún tipo de operación, ha tenido un cáncer, ha tenido... entonces, con toda esa información estamos empezando a entender un poco qué papel juegan, sobre todo las hormonas, que siempre se pensó que las hormonas eran lo que protegía quizás a la mujer en un primer momento, pero claro, los niveles hormonales también, sobre todo durante los embarazos, pues cambian muchísimo y ahora pues estamos empezando a entender cuál es el papel de todos estos cambios y de todos estos factores a la hora no solo de desarrollar el Parkinson, sino de la progresión. Entonces, esta estudiante que hizo su tesis sobre eso, pues publicó varios artículos en los cuales pues empezamos a ver que sí, que había, por ejemplo, de síntomas no motores, como podía ser la depresión, la ansiedad, la depresión postparto, por ejemplo, que hacía que incrementaba o estaba correlacionada con una progresión mucho más rápida y una severidad mucho mayor una vez que esa persona desarrollaba el Parkinson. Lo mismo vimos con la vitamina B12, la deficiencia en vitamina B12, que también es común a veces en las mujeres, pues también eso estaba relacionado con eso. Aquellas personas que había, o mujeres que habían desarrollado o les habían hecho una histerectomía y les habían quitado los ovarios, pues esas personas también parecía que tenían un riesgo más elevado y tenían una severidad más alta. Entonces, ahora estamos empezando a entender un poco mejor y lógicamente, pues este cuestionario que en principio lo hicimos con personas aquí en Estados Unidos, pues ahora se está recolectando esa información en Latinoamérica y vamos a ver pues si hay diferencias, porque también la cultura es diferente, hay muchas cosas que ocurren de una forma muy diferente en Latinoamérica comparado con Europa o Estados Unidos en esos términos, entonces pues estamos muy interesados en ver si podemos obtener respuesta a alguna de estas preguntas. Claro que sí. Voy a aprovechar para hacerte algunas preguntas que están en el chat. Aprovechamos para saludar a Laura Olmo, sé que la conoces, Sí. nos está acompañando en esta tarde. Hay una pregunta también, ¿cuántas variantes genéticas hay para diagnosticar el Parkinson? Dice, ¿qué pasa si tengo Parkinson y el estudio genético salió negativo? ¿Y qué referencia hay entre un Parkinson de origen genético y el que no? ¿Cuál tiene mejor pronóstico? Bueno, pues a ver, podemos empezar por el número de variantes. En realidad no utilizamos la genética para el diagnóstico, ¿vale? Eso que quede claro ya desde el principio. La genética es una prueba de apoyo a las personas que ya tienen diagnosticado, pero el diagnóstico sigue siendo un diagnóstico clínico por ahora, no existe una prueba genética. La razón es porque a pesar de que hay personas que llevan variantes genéticas que parece que causan la enfermedad, la mayoría de ellas no tienen lo que nosotros decimos en la genética una penetrancia completa. ¿Qué quiere decir? Que todavía hemos visto que hay personas que tienen 80, 90 años con esas variantes que no han desarrollado Parkinson. O sea que por eso decía que es más complejo que simplemente una variante o un gen. En muchos casos hace falta otros factores, ya pueden ser otros factores genéticos que no conocemos o factores ambientales, de estilo de vida, ese tipo
de cosas. Entonces, es muy difícil hacer un test genético para determinar si una persona va a desarrollar al 100% la enfermedad, pero lo utilizamos como una prueba de ayuda, ¿sí? Entonces, por ahora no hay eso. Lo que sí que sabemos es que hay al menos 150 genes diferentes que están asociados a o bien causa o riesgo a desarrollar la enfermedad. Y con esos genes, con la acumulación de toda esa información genética, podemos predecir más o menos quién va a tener un riesgo más elevado o no, pero no nos dice si esa persona va a desarrollar Parkinson 100% y tampoco nos dice cuándo. O sea, podemos ver una persona que parece que tiene un riesgo más elevado, pero puede desarrollarlo a los 40 o puede desarrollarlo a los 80. Por lo que digo, de que hay otros componentes que no tomamos en cuenta que pueden influir también en esto, ¿vale? Eso para responder a la primera pregunta. Y ahora me vas a tener que de volver a repetir la segunda y tercera porque no me da la cabeza para tanto. ¿Qué diferencia hay entre un Parkinson de origen genético y el que no? ¿Y Sí, sí, cuál y tiene ya me acordé de la mejor otra. pronóstico? La otra pregunta era que qué pasa si sale un resultado Ah, negativo. ya, sí, sí, sí sale Sí. negativo. Qué Sí, sí, buena sí. memoria. Sí, pues si sale negativo, eso no quiere decir que no haya Parkinson. Lo primero, porque el diagnóstico está hecho con diagnóstico clínico y muchos de los test genéticos que hacemos en realidad estudiamos, por ejemplo, de esos 150 que decía, estudiamos 7, porque son los más comunes y porque son los que sabemos a ciencia cierta de que las variantes en esos genes causan la enfermedad con un riesgo bastante elevado. Entonces, el tener un resultado negativo no quiere decir que esa persona no tenga Parkinson o incluso que no tenga un Parkinson genético, simplemente quiere decir que no se ha encontrado nada en esos 7 genes. Lógicamente, a medida que vamos encontrando más genes y que hacemos más estudios y que vamos entendiendo mejor otras variantes genéticas, pues esos resultados a veces cambian y empezamos a identificar cosas que no habíamos identificado anteriormente, ¿vale? Y la diferencia entre un Parkinson genético o no genético, en realidad, como dije, o sea, genéticos solo, hay muy pocos. Si te puedo decir, no sé, el 10% de todos los pacientes de Parkinson, igual incluso menos, están causados por un solo gen, o sea, por una variante en un solo gen. Como dije, la mayoría de los pacientes, el 80-90% de los pacientes de Parkinson, van a tener una causa que es las dos cosas mezcladas, la genética, que lo que hace es la predisposición a la enfermedad y el ambiente, el estilo de vida. Es un poco mórbido, pero normalmente lo comparo con una pistola, ¿sí? La genética es como si fuera la pistola, ¿vale? Que es lo que te da la predisposición, pero después al final necesitas las balas, ¿sí? Para que haya una enfermedad o para que en este caso, pues que puedas hacer daño a una persona. Entonces necesitas estas dos cosas que se junten para que la enfermedad aparezca. Entonces, en términos clínicos, si una enfermedad fuera solo genética o solo fuera ambiental, en principio desde el punto de vista clínico no los podemos separar. No se ve mucha diferencia porque lo que pasa al final de todo, ya sea por la parte genética o no genética, lo que pasa es que las neuronas dopaminérgicas desaparecen, los niveles de dopamina bajan y es cuando empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, no vemos mucha diferencia. Lo que sí que se puede pensar en términos de tratamiento, por ejemplo, es que si fuera solo genético sería seguramente mucho más fácil de tratar quizás que una enfermedad que solo sea ambiental, sobre todo si no sabemos cuál es el factor ambiental, porque claro, habría que parar de hacer eso. Si decimos, no sé, si dijéramos que el tabaco, por ejemplo, pues aumenta el riesgo al Parkinson, que no es el caso, habría que dejar de fumar, ¿sí? Para quitar esa exposición. Y el problema es que también la exposición es una exposición crónica. No es que si hayas fumado 30 años y ahora dejas de tomar el tabaco que no vayas a tener cáncer de pulmón, por ejemplo. Pues en este caso lo Ujú. mismo. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento, quizás si fuera una causa genética, a lo mejor tenemos una probabilidad mucho más alta, no solo por eso, sino porque además podemos detectarlo mucho antes. La prueba genética tú te lo puedes hacer cuando eres un bebé, por ejemplo, ¿sí? Y saber cuál es tu riesgo para enfermedad cardiovascular, para Parkinson, para lo que quieras. Entonces ahí pues podríamos saber. Pero como digo, por desgracia, esos números de pacientes con esa causa genética sola son muy pocos. La mayoría de la gente es una combinación de dos cosas y por eso un test genético no nos puede determinar quién va a desarrollar seguro el Parkinson o no.
Y por ejemplo, se podría decir que, listo, están los 150 genes, pero yo estuve expuesto en mi vida a diferentes factores. La suma de todas esas combinaciones y mezclas entre genética y los factores que me acompañaron pueden tener resultados X o Y. Un Parkinson de esta manera, que se presente de esta otra. Por eso no necesariamente tener esos genes implica que vas a tener un Parkinson de cierta manera o no. Es lo que te estoy entendiendo, si es correcto. Correcto. Sí, por desgracia esos modelos no los tenemos. Estamos intentando desarrollarlos, pero es que la genética es muy fácil de mirar. Solo necesitamos una muestra de sangre o de incluso de saliva para hacer el estudio genético. Y con eso la genética normalmente no cambia desde que nacemos hasta que nos morimos. Por lo tanto, pues eso no cambia y esa información está ahí. El problema es medir la exposición a distintos factores ambientales que la persona ha tenido. Cuando una persona llega al hospital con síntomas de tener Parkinson, a lo mejor tiene 50, 60 años. ¿Cómo vas a medir retrospectivamente la exposición? Eso es mucho más difícil. Eso es lo que pues, nos está impidiendo tener esos modelos de predicción donde tú puedas poner la genética, el ambiental y todo, y al final pues te dé un porcentaje de riesgo, ¿sí? Para desarrollar la enfermedad. Por desgracia no tenemos, y es lo que ocurre en muchas de estas enfermedades complejas multifactoriales, es que una de esas variables solas no te arregla el algoritmo, como decimos, o el modelo, sino que necesitarías tener esos factores. Nosotros, por suerte, en Latinoamérica, en el estudio que empezamos, como dije, en el 2006, tuvimos la idea de empezar a recolectar ya información sobre el ambiente y esas cosas. Lógicamente, no es muy exhaustivo, pues porque podrías estar días y días preguntando sobre distintas exposiciones, pero bueno, las cosas que más o menos sabemos que tienen una importancia en el Parkinson, pues las preguntamos y ahora mismo estamos empezando a hacer esos estudios de genética y ambiente para ver si logramos tener unos algoritmos mucho más exactos para poder predecir la enfermedad. Excelente. ¿Y qué nos podrías compartir sobre esos hallazgos que destacarías son los más relevantes hasta ahora dentro del consorcio Large PD, que es, pues, digamos, el consorcio que estudia Parkinson en Latinoamérica? Sí, pues creo, bueno, ya los mencioné, el de la GBA en Colombia, por ejemplo, creo que es importante, sobre todo porque, como decía, hay ensayos clínicos ya para ese gen y por lo tanto, pues la población colombiana podría ser una población bien interesante para llevar esos ensayos clínicos a Latinoamérica, al menos inicialmente y después expandirlos, pero porque hay un gran número de pacientes que tienen variantes en este gen. Además, también hemos encontrado un par de genes nuevos que parecen genes de riesgo. Eso a nivel de una persona quizás no tenga una importancia muy grande, pero a nivel de conocimiento de la enfermedad creo que son como distintas pequeñas piezas de puzzle que estamos poniendo y cada pieza a lo mejor por sí sola no tiene mucha importancia, pero para ver la foto del final, pues cada una ayuda, sí, y aporta un poco. Entonces, muchas de las cosas que hemos hecho es justo para eso. Pero el consorcio sigue creciendo y cuantas más muestras tengamos y más pacientes participen, pues mejores resultados vamos a tener y más podremos decir. Yo creo que también van a salir cosas interesantes del proyecto de la mujer. Estamos intentando también hacer cosas con los efectos secundarios de los tratamientos y cómo la genética quizás nos pueda ayudar a predecir si una persona va a desarrollar o no ese tipo de síntomas, pues para también ayudar al neurólogo un poco a decidir, porque ahora mismo pues hay una plétora de tratamientos disponibles a la mano del neurólogo para poder tratar los pacientes y muchas veces se hace como prueba y error, ¿sí? Vamos a probar esta a ver si le funciona o no le funciona y nos gustaría que la genética pues, nos puede llegar a ayudar al neurólogo a decidir, bueno, pues esto sí o esto no. Entonces, sí, yo creo que diría work in progress. Sí, estamos todavía intentando sacar más datos e intentar mejor, pero como digo, pues hay varios genes que hemos descrito y además estamos generando un montón de información sobre los pacientes de Latinoamérica a través del proyecto de PDG, por ejemplo, para Ujú. intentar entender dónde están los núcleos de pacientes con variantes en estos genes, donde ya se están haciendo ensayos clínicos de nuevos tratamientos, para que las compañías farmacéuticas digan, pues hay pacientes en Colombia, hay pacientes en Perú, hay pacientes en Honduras o en El Salvador, y que lleven esos tratamientos para allá también y que se puedan beneficiar los pacientes en esos países.
Hablemos un poco sobre ese proyecto PD Generation porque además en el chat nos preguntan cómo pueden participar en tus estudios. Sí, pues PD Generation es una iniciativa de la Parkinson's Foundation que empezó hace 3 o 4 años, yo creo. En principio se estaba ofertando solo a personas o pacientes de Parkinson que estaban en Estados Unidos. Después se amplió a la República Dominicana. Y desde hace un año más o menos estamos haciéndolo también en Latinoamérica. Y lo que hace es que es muy parecido a lo que ya estábamos haciendo. Lo único que esto se hace a través de un laboratorio que está certificado de diagnóstico genético y por lo tanto esos resultados pues se devuelven al paciente con un documento que dice que usted tiene o no tiene esta variante y para que después ellos puedan decidir si quieren participar en estos ensayos clínicos. Entonces es muy importante eso. Además de que los resultados se le dan a través de una sesión de consejería genética, igual que se hacen para otros pacientes con enfermedades genéticas y pues en un ambiente donde el paciente sale de ahí entendiendo perfectamente lo que eso significa para su resultado. Para participar en nuestros proyectos, pues lo mejor es que nos escriban un email y nos digan en qué país están y nosotros les podemos conectar con alguno de los centros en su país donde ya se están haciendo este tipo de proyectos, tanto el de nuestro consorcio de investigación como el de PD Generation también. Creo que eso sería la forma más fácil. Estamos trabajando en nuestra página web. Una vez que esté la página web actualizada, todas las sedes van a estar ahí, entonces las personas con Parkinson pueden ir, poner su país y ahí van a poder ver qué centros están participando, quién es el investigador principal que lo lleva y pues les aconsejaría que se pusieran en contacto con ellos para participar. Súper. ¿Y cuál es ese correo electrónico al que pueden escribir? Pues pueden escribir, déjame, mira, no estaba preparado para eso, porque tenemos un correo del ArchPD, a ver, Tranquilo. si no lo podemos poner ahora en el chat también. Sí, lo Cuando... podemos poner también en el chat y cuando me lo compartas no hay Sí, problema. mira, es Para... LargePD, es LARGEPD Ujú. arroba ccf.org. Perfecto. Lo voy a Entonces, copiar, sí. súper, todas las personas que nos están viendo en este momento, por favor, participen en los estudios. Es muy importante lo que hemos estado hablando aquí y toda esa, digamos, desde que empezamos y Nacho nos decía, gracias a los pacientes la investigación se abre y se empiezan a hacer mayores descubrimientos y se empiezan a analizar mejores las variables. Entre más personas participen, pues van a nutrir más la investigación, por tanto vamos a poder avanzar en esos proyectos que estamos trabajando, que estás pues trabajando. Mira, tenemos otra pregunta aquí. En parte hemos hablado de eso, pero no sé si quieras agregar algo. ¿Qué variantes se han identificado endémicas en Latinoamérica? Pues la más importante yo creo que es la que identificamos en el gen de la GBA en Colombia, que es específica solo de la población colombiana. En principio pensamos que estaba solo en Medellín y después pues otros neurólogos han identificado pacientes también en Bogotá, en Cali, o sea que está bien expandida por Colombia, pero no lo hemos encontrado en ningún país de Latinoamérica, no lo hemos encontrado en Estados Unidos, no lo hemos encontrado en Europa o en África. Así que parece que es una variante genética muy importante ahí. Y solo quería resaltar lo que decías tú de la participación, que por ejemplo para PDGene ahí solo pueden participar pacientes, pero para los estudios que nosotros hacemos sobre genética y para entender las bases biológicas o genéticas de la enfermedad, ahí también utilizamos controles. Normalmente son personas sanas, muchas veces es la esposa o el esposo de la persona con Parkinson, que tiene una edad más o menos parecida y que nos sirven de muy buen control para saber, para entender o identificar esas variantes que están asociadas a la enfermedad. Entonces, decir que es muy importante que participen todos y lógicamente si encontramos o tenemos una forma genética en nuestra familia, ahí es donde
el resto de familiares, sobre todo familiares de sangre, pues también quizás estén interesados en participar simplemente para saber si ellos podrían ser portadores o no de esa variante. Muchas veces si participa la persona en PDGene, esta es una de las cosas que la consejera o el consejero genético les va a hablar sobre esto, qué impacto puede tener lo que se ha encontrado y si estiman conveniente que alguno otro familiar participe en el estudio genético. Excelente. Y nos pregunta Karina, ¿tiene Parkinson? ¿Se puede saber qué tan factible es que las hijas lo lleguen a tener? En Sí, este momento pues las hijas presentan mucho dolor muscular, insomnio y estreñimiento. sí, pues hay dos cosas. Lógicamente, la persona con Parkinson en la familia se puede hacer el test genético y ver si hay una causa genética o no. Y la otra cosa, lógicamente, es hablar con los médicos de las hijas y que tengan en cuenta que esa persona tiene un antecedente familiar y que por lo tanto, pues que tengan los dos ojos abiertos a posibles síntomas que puedan empezar a aparecer. Algo que aparece mucho antes de los síntomas motores en muchos pacientes de Parkinson son dos cosas. Uno es la hiposmia, la pérdida de olfato. Muchas veces ocurre, lógicamente no asociada a COVID o alguna otra cosa que haya podido pasar, pero así de la nada, cuando aparece la hiposmia, pues eso puede ser un marcador e incluso un marcador mucho mejor es los problemas en el sueño REM. Aquellas personas que, por ejemplo, viven los sueños normalmente la persona no se da cuenta, pero la persona que duerme al lado sí se da cuenta de que pues, el individuo vive los sueños, hace como si corriera o mueve los brazos. Normalmente cuando dormimos nuestros músculos están completamente congelados, no deberíamos movernos. Entonces, cuando una de esas dos cosas, o sobre todo las dos cosas a la vez, la hiposmia y los problemas en el sueño REM, aparecen, normalmente esos son unos marcadores o unos indicios de que podría, no es al 100%, pero podría haber una progresión a enfermedad de Parkinson. Entonces, si se tiene una mamá o una papá o un papá con la enfermedad, pues lógicamente hay que estar muy atento a ese tipo de cosas y ir al médico lo antes posible. Sí, y también mencionabas que es importante que las familias en sí participen en estos estudios porque les permiten a ustedes también como investigadores tener conocimiento a profundidad de cómo va fluyendo también la enfermedad y cómo afecta a esas familias. Entonces también importante para Karina, si aún no te has vinculado a uno de esos proyectos, puedes hacerlo e incluso pues incluir a tus hijas como tal. Em, Pero no para PDGene. Acuérdate que para PDGene hay que tener un diagnóstico ya clínico de Parkinson, porque como sí. decía, pues aunque las hijas salieran positivas para un gen, o sea, si la mamá tuviera y las hijas salieran positivas, de nuevo, es muy probable que no podríamos decirle al 100% que las hijas van a desarrollar Parkinson tampoco, porque hay muchas otras cosas. Yo siempre digo a todos los pacientes, incluso a los que no quieren participar en genética, porque yo respeto que las personas muchas veces, como no podemos hacer nada por ello, pues que no quieran saber. Pero yo siempre digo que si en un núcleo familiar, ¿sí? Donde hay un antecedente de la enfermedad, la única cosa que se puede modificar son los aspectos ambientales. ¿Sí? La genética ya no se puede cambiar. Ellos nacieron con la genética que tienen. Eso no se va a poder cambiar, al menos hasta ahora. Pero lo que sí que pueden hacer es estar muy atentos a lo que ya sabemos que incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad, que es exposición a pesticidas, trabajos donde pues eso, se está muy expuesto a pesticidas, metales pesados, por ejemplo, soldadores, personas que trabajan con producto clínico, limpieza, todo eso. Eso aumenta el riesgo de desarrollar. Entonces, si pensamos que hay alguien en nuestra familia ya con la enfermedad, lo que podemos pensar es que ya tenemos la pistola. ¿Sí? La pistola en nuestra mano. Lo que tenemos que evitar es que se metan las balas ahí. Entonces, yo siempre digo, si se tiene una mamá o un papá con la enfermedad de Parkinson, hay que comer sano, hay que hacer ejercicio, hay que evitar las exposiciones a químicos o si no se pueden evitar o porque nuestro trabajo lo requiere, llevar máscara, protegernos lo máximo posible para poder evitar que ese segundo factor que va a ser lo que al final desarrolle la enfermedad entre en nuestra vida y pues logremos vivir pues sin desarrollar ninguno de los síntomas. Excelente, Ignacio. Claudia Martínez te envía un saludo muy especial y un agradecimiento por compartir tus conocimientos y por abogar
e incluir a a la comunidad hispana en los estudios de Parkinson y genética. Y por último, quería preguntarte si pudieras soñar en grande, ¿cuál sería tu mayor deseo en términos de esa contribución a la ciencia y el futuro de las personas con Parkinson? Pues hay dos que son muy claras, que están dentro de las metas que tenemos en nuestro consorcio. La primera y más importante es intentar en lentecer o curar la enfermedad. Eso no hay, o sea, no hay duda. Creo que todos los que nos dedicamos a la investigación, a cualquier enfermedad, nuestro sueño es no tener trabajo. Y eso lo dice muy bien Michael J. Fox, siempre dice que su trabajo estará hecho cuando ya no sea necesario. Cuando él no sea necesario, pues creo que lo mismo pasa para nosotros. Entonces, creo que esa es una misión muy importante. Pero la otra misión que me planteé desde que empezamos a hacer este proyecto es que también queríamos mejorar la calidad de la investigación en Latinoamérica. Uno de los esfuerzos más grandes que estamos poniendo es que podamos entrenar y asegurarnos de que las personas que están haciendo investigación en Latinoamérica con muy pocos recursos y pues es bien duro lo que están haciendo, que tengan en sus manos el conocimiento pues para poder desarrollar este tipo de proyectos y poder liderarlos también. La idea es que no haya una dependencia decimos de norte a sur, sí, que las personas en Latinoamérica dependan de alguien en Estados Unidos o Europa para poder hacer esto, sino que se pueda hacer completamente con investigadores de ahí y empoderar a los investigadores y también a los pacientes que viven ahí, pues a poder hacer este tipo de proyectos. Entonces creo que esa es una de las metas que también me gustaría que, por lo menos, si no logro curar el Parkinson, que al menos la gente vea ese beneficio y que, pues, que en las nuevas generaciones de investigadores en Latinoamérica digan, nos alegramos mucho del esfuerzo que se puso en mejorar las condiciones de investigación en Latinoamérica y que se hagan, pues, muchas buenas investigaciones lideradas por esos investigadores. Excelente. Y pues Nacho, siento que es un gran cierre de este mes sobre la concientización del Parkinson, esta conversación que acabamos de tener. Agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación, todas las personas que nos acompañaron, tuvimos muchas personas conectadas en esta tarde. Dejamos algunas preguntas sin responder, pero bueno, lo prometido es una hora de este espacio. Espero que no sea el primero y que podamos volver a conversar más adelante en esta misma serie de entrevistas que siento que todavía tienes mucho por aportar y porque tu investigación es viva, estás todo el día aprendiendo y descubriendo cosas, entonces tan positivo poder compartir con nuestra comunidad. Y muchas gracias por enfocarte en comunidades subrepresentadas. Siento que sin ese liderazgo y esa chispa que tú tienes, pues probablemente no supiéramos tanto de esos hallazgos que has encontrado hasta ahora. Entonces, gracias por tu misión, gracias por atreverte a hacer esta investigación y ojalá que juntos entonces podamos parar esta enfermedad y que podamos sumar para que se deje de multiplicar como se está multiplicando hasta el día de hoy. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas las personas que atendieron. Eso, espero que se hayan ido con alguna información nueva. Ya sé que algunos están cansados ya de escucharme hablar, pero espero que se hayan ido con algún conocimiento nuevo y por supuesto, muchas gracias a ti y a Pagos por Parkinson por invitarme a esta conversación. La verdad que se me fue muy rápido, así que eso siempre es buena señal de que fue una conversación amena. Y nada, nos vemos a la próxima. Claro que sí, Ignacio, muchísimas gracias, cuídate, te mando un abrazo virtual y